Muy buenos días. Hoy, en el día 319, leeremos los capítulos 14 y 15 del libro de los Hechos. Comencemos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con las muchedumbres querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora leeremos el capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé
tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien, haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, más a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos misioneros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 14, el Señor nos hace una invitación a no detenernos, a no desanimarnos, a avanzar hacia adelante a lo que Dios nos ha llamado, independiente de cualquier situación, a pesar de la oposición. En el versículo 2 vemos que ellos acá tuvieron oposición cuando iban a predicar, pero siguieron adelante. A pesar de las afrentas, habrá momentos donde otros van a afrentarnos, como lo hicieron con ellos acá en el versículo 5, pero aún así el Señor nos dice, no te detengas, a pesar de ser apedreados. Ellos fueron apedreados, pero aún así el Señor nos dice, no te detengas. Ellos no se detuvieron y la palabra crecía cada día. A pesar de ser maltratados, como lo vemos en el versículo 18, ellos fueron maltratados y aún así ellos permanecieron firmes y no se detuvieron. A pesar de que procuren nuestra muerte, a Pablo lo arrastraron hasta que pensaron que lo habían dejado muerto, pero aún así él luego se puso en pie y siguió anunciando el Evangelio. No nos detengamos a pesar de que procuren nuestra muerte. No nos detengamos a pesar de las muchas tribulaciones, como lo vemos en el versículo 22, que nos dice el Señor de la siguiente manera. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el capítulo 15, el Señor nos habla de tener cuidado con la religiosidad. El Señor es la vid verdadera, Él es el único en que nosotros debemos aferrarnos y asirnos, porque por nosotros mismos podemos perdernos, podemos correr el riesgo de caer en la religiosidad. Y allí el Señor nos hace advertencias para tener cuidado de no caer en la religiosidad. En el versículo 1 vemos que es tener ese cuidado de no caer en la religiosidad. Versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No se trata de ser salvo por hacer esto o aquello. La salvación es un regalo que solamente el Señor nos puede dar por gracia, no porque usted y yo lo merezcamos, sino por gracia y es a través de Jesucristo. Debemos tener cuidado de no caer en rituales, como lo vemos en el versículo 5. A veces caemos en rituales en los cuales decimos no comas, no toques, no hagas. Y no se trata de que vamos a vivir de cualquier manera porque ya el Señor nos dio la salvación, pero tampoco se trata de tener una lista para saber qué hago o no hago para ser salvo. Recordemos que es por gracia. Tener cuidado de no caer en discusiones. Versículo 7. Habrá muchas personas que quieran entrar en discusiones con la palabra. La palabra no es para discutir, la palabra es para permitirnos que ella nos forme y ayudar a otros a conocer a Cristo, pero nunca para discusión. Tener cuidado de no caer en desgracia. Versículo 11, que dice así. Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Es por gracia que somos salvos. Cuando nosotros tratamos de alcanzar la salvación haciendo esto o aquello o haciendo obras, caemos en desgracia porque nos salimos de ese favor de Dios, de ese regalo inmerecido de Dios. Escuchar la voz de Dios en su palabra y debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, versículo 28 al 29. Frente a esta discusión, ellos dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias y empieza a anunciar 4 cosas. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de ir a la palabra y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y por último, el Señor nos enseña la importancia del seguimiento, versículo 36, donde
Pablo dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Qué importante es poder hacer ese seguimiento y mirar cómo han crecido nuestros hermanos, cómo ha crecido la iglesia. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos deteniéndonos ante los obstáculos y dificultades? ¿Estamos viviendo este evangelio por gracia o bajo una religión? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.